similar pasa con las marcas. Es muy difícil podernos memorizar gráficamente cómo son cada una de ellas, qué forma tienen, qué aspecto, qué tipografía, qué color, qué símbolo. Y esto posiblemente sea el punto de partida para desarrollar una clasificación que nos permita ordenar, que nos permita organizar esta información para tratar de entender cuáles realmente son los tipos de marcas que existen. Si bien hay una gran variedad, se pueden clasificar y organizar en función de la forma que tienen. Así que vamos a ver cómo es esto. Como ya lo había mencionado, millones de empresas e instituciones existen en el mundo, cada una de ellas con su nombre propio como empresa, como institución, pero también sabemos que tienen su equivalente visual o denominado marca gráfica. Esto es algo que está creciendo cada día porque cada empresa o varias empresas se van desarrollando cada día. Asimismo, además de tener un nombre, estas empresas buscan desarrollar una marca gráfica. Esto es la realidad. Tal es la diversidad que existe que pareciera difícil clasificarlas o agruparlas de alguna manera. Podríamos decir, por la imagen que hemos visto al inicio, que hay tanta variedad de marcas que en algún momento tal vez esta clasificación va a terminar siendo muy complicada. Pero lo realmente cierto es que no es tan difícil como parece. Si empezamos a analizar la morfología, la estructura formal que tienen estas marcas, vamos a encontrar elementos en común. Esto ha ocasionado que, bueno, sea muy útil para nosotros como diseñadores poder establecer una clasificación marcaria para tratar de entender todas esas grandes variedades de diseños de marcas que existen, que posiblemente se puedan resumir en unos cuantos grupos. Sin embargo, antes de mostrarte esta clasificación, yo quiero ser muy sincero en el hecho de que yo me estoy basando en dos autores muy importantes, como son por un lado Norberto Chávez y por otro lado Raúl de Lucia. Estos dos grandes teóricos, diseñadores, docentes en este momento de Argentina, ¿no? Son los que de cierta manera han establecido una clasificación, creo yo, la más coherente y lógica. Esto no quiere decir que no encuentres otras clasificaciones. Posiblemente otros autores también van a tratar de desarrollar su propia clasificación. Hay una gran variedad de autores, ¿no?, que pueden hacer esto. Ya dependerá de nosotros también ver por cuál nos inclinamos, pero en este caso, Norberto Chávez y Raúl Belucia, para mí, son los que mejor han entendido esto y los que mejor han explicado la clasificación. Así que bueno, yo te voy a contar justamente esa clasificación. Y bueno, según el documento o el texto que ellos desarrollaron, la primera división que vamos a generar es la de dos grandes grupos de marcas. Esta va a ser la primera división, que no es muy difícil porque es evidente que estos dos grupos son los que se van a presentar casi siempre, por no decir siempre. El primero de estos grandes grupos son aquellas marcas que hacen énfasis en el nombre de la empresa como el principal elemento de identificación visual. Es decir, que como empresa decidimos que el nombre nos represente gráficamente ante el mundo.
como marca gráfica. Ese es el primer grupo, la primera categoría. Empresas que deciden que el nombre las represente como su principal elemento de identificación visual. El otro gran grupo trata de aquellas empresas que deciden crear un símbolo, además de su nombre, crear un símbolo como el principal elemento de identificación visual de la marca gráfica que desarrolla. Es decir, que ya no se quedan solo con el nombre, sino que además le suman a ese nombre un símbolo que con el tiempo se convierte en el principal elemento de identificación. Esta sería la primera división de las marcas gráficas, donde vamos a encontrar marcas que hacen énfasis en el nombre y marcas que hacen énfasis en el símbolo. Pero visualmente, ¿cómo son? Solo como ejemplo, te muestro estas dos categorías con los ejemplos de Calvin Klein y de Shell. Calvin Klein es una marca donde la empresa ha decidido que el nombre los represente gráficamente. ¿Y cómo lo ha hecho gráficamente? Pues a través del uso de una tipografía y de un color. Pero en líneas generales es el nombre de la empresa. Y en el caso de Shell, podemos ver que además del nombre que tiene, posee un símbolo, que en este caso es la forma de una ostra, como el principal elemento de identificación. Es decir, que además de tener una tipografía con un color, se desarrolla un símbolo con una cierta cualidad y característica que asume también una forma, asume unos colores y se convierte en el elemento representativo de la empresa. Por ende, estas dos primeras categorías son las que tenemos que identificar. Chicos, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Todo claro esta primera división? Marcas que hacen énfasis en el nombre y marcas que hacen énfasis en el símbolo. Perfecto. Gracias por escucharme, se los agradecí. Pero ahora, si bien todo esto hasta aquí parece estar bien, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Si digamos, vemos todas aquellas marcas que hacen énfasis en su nombre, hay otro problema porque en este grupo también encontramos una gran variedad de opciones. Todas estas marcas son marcas que hacen énfasis en el nombre, pero tienen aspectos diferentes, tienen elementos distintos que obviamente ocasionan que se genere una subdivisión dentro de la categoría de nombres. Y si nos vamos al otro lado, donde hay marcas que tienen símbolo, la situación es algo similar, porque también vemos símbolos de distinto tipo y distintas características, lo que también nos sugiere que existe una subdivisión dentro del grupo de los símbolos, que también tenemos que conocer. Entonces, si bien hemos partido de dos grupos, en cada grupo vamos a encontrar subdivisiones. Y te las voy a contar. A ver, empecemos por las marcas que hacen foco en el nombre, es decir, que utilizan el nombre como su principal representante. Aquí vamos a encontrar tres características o tres tipos de marcas. La primera se conoce como logotipo puro.
Este tipo de marcas, como todas las que pertenecen al nombre, pues obviamente utilizan la tipografía como el elemento más importante de representación. Pero en esta categoría en particular, solo vamos a ver tipografía y no vamos a ver ningún otro elemento adicional que acompañe a esa tipografía. Para que sea un logotipo puro, tiene que estar construido únicamente con el recurso de la tipografía. No importa qué tipografía sea, no importa si es serif, si es sans serif, si es script, si es decorativa, no importa, siempre y cuando sea solo tipografía. Ahí estamos hablando de un logotipo puro. Esa sería una primera subdivisión. Pero también vamos a encontrar en este mismo grupo el famoso logotipo con fondo. Los logotipos con fondo también están compuestos de tipografía. Es decir, que el nombre utiliza una tipografía para representarse gráficamente. Pero adicionalmente a esa tipografía se le suma un componente más que termina convirtiéndose en un fondo que sostiene a la tipografía. No importa qué forma tenga el fondo, puede ser triangular, cuadrado, elíptico, no interesa, siempre y cuando cumpla la función de fondo, es decir, que esté de alguna manera sosteniendo a la tipografía que es el logotipo de la empresa. Pero hay una cualidad importante en este grupo, por si en algún momento llega a suceder. Para que veas que esto sí o sí termina siendo un logotipo, es importante que veas estas marcas sin la tipografía. ¿Por qué? Porque esto nos afirma que este tipo de marcas, cuando pierden el logotipo, carecen de identidad y ya no sabemos qué son. Y por ende tampoco pueden ser considerados como símbolos porque al momento de que las vemos no son reconocibles para nada. Simplemente son formas geométricas. Por ende, su principal elemento siempre va a ser la tipografía, siempre va a ser el logotipo, pese a que tiene un fondo por detrás. Así que es otra categoría dentro de este grupo de los nombres que vale la pena también recordar. Y tenemos también un tercer grupo que se conoce como logotipo con complemento. Al igual que el anterior grupo, estos también tienen logotipo y también usan la tipografía como su principal elemento de representación. Pero adicionalmente a eso le suman un complemento, que puede ser una línea, que puede ser una figura, que puede ser un adorno, pero que en ningún momento va a cumplir la función de símbolo. Y para que veas que esto es real, en el momento en que nosotros le quitamos el logotipo, esos complementos pierden toda la identidad, lo que no lograría definirse como un símbolo, ya que son nada más que objetos o formas simples que acompañan al logotipo. Entonces, sigue siendo el logotipo y sigue siendo la tipografía el elemento más representativo de este tipo de marca. Entonces, dentro
de esta primera gran división, que son marcas que hacen énfasis en el nombre, tenemos tres. Logotipo puro, que son aquellos logotipos que están hechos únicamente de tipografía, sin interesar el tipo de letra, pero solo de tipografía. Logotipo con fondo, que también tiene tipografía, pero adicionalmente se le coloca un fondo que de cierta manera sostiene a la tipografía, pero que en ningún momento puede cumplir el rol de símbolo. Y en el caso número 3 tenemos logotipos con complemento, que también son marcas que tienen tipografía y adicionalmente le suman un pequeño elemento que en ningún momento cumple la función de símbolo, ya que al momento de que la tipografía es eliminada, carecen de identificación. Estas son las tres subdivisiones dentro del grupo de nombres. ¿Se ha entendido, chicos? ¿Vamos bien hasta aquí con este grupo? Entonces me dicen, ahí está. Adriana, ¿alguna pregunta? Profe, cuanto al logotipo por complemento, ¿es un adorno, así más o menos, Sí, o solamente un pequeño elemento? un adorno, un objeto, un elemento, una línea, un punto, como quieras llamarlo, siempre y cuando no cumpla la función de ser un símbolo. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Súper, muy bien. Pero, acá viene el pero. ¿Qué pasa con esta marca? Si nosotros analizamos, que puede ser alguien que me pregunte, ¿no? Profe, ¿y qué pasa con la marca de Claro? Por un lado, si vemos la marca de Claro, ¿qué es lo que podemos notar? Tiene fondo, tiene un círculo por detrás de color rojo, pero adicionalmente, ¿qué también tiene? Complemento, porque en la letra O hay unas rayitas como haciendo referencia a la señal. Entonces, uno diría, deberíamos crear una categoría que diga logotipos con fondo y complemento. Pues la verdad que no es necesario, ¿no? Y el mismo autor, Norberto Chávez, nos dice, no es necesario, porque ya se supone que en algún momento las marcas podrían hacer uso tanto del fondo como del complemento. No es que no lo puedan hacer, ¿no? Pero siguen siendo logotipos, siguen siendo marcas que hacen énfasis en el nombre. Entonces, la marca Claro posiblemente es un caso muy particular de marca que tiene esta situación. Al mismo tiempo fondo y al mismo tiempo complemento. Pero no se complique, porque ya existen esos dos. ¿Qué pasa en el otro grupo? En el otro grupo también tenemos una división de tres tipos de marcas con símbolo. Así que vamos a conocerlas. Sin embargo, antes de mostrártelas, yo quiero hablarte de que la forma en como Norberto Chávez y Raúl Velucia denominan a estos grupos, posiblemente en el contexto de otro tipo de autores de diseño, también tienen otro nombre. Yo te voy a poner los dos nombres, solo para que por si acaso lo hayas escuchado en algún momento, digas qué significa esto y no sepas cómo se asocia a esto. Yo le voy a colocar los dos nombres, aunque dependerá mucho de los autores, dependerá mucho del libro que utilices de referencia. Entonces, te voy a dar ambas posibilidades. El primer grupo se conoce, como le dice Norberto Chávez, símbolo y logotipo. Símbolo y logotipo. Aunque otros autores denominan a este tipo de marcas como imagotipo.
La verdad, yo no quiero entrar en un debate con esto, porque hay autores que dicen que el término imagotipo no existe. Y hay otros que, bueno, afirman que sí, tiene una creación en un momento determinado. Yo no me voy a complicar, símbolo y logotipo, o también llamado imagotipo, ¿ok? Para que más o menos tengas el conocimiento. Aunque si te enfocas más en símbolo y logotipo, te lo agradecería. Pero ¿cuál es la característica de este tipo de marcas con símbolo? Lo primero es que adicionalmente al logotipo, es decir, al nombre de la empresa representada con una tipografía, estas marcas le han sumado un símbolo. No importa qué símbolo sea, ya puede ser abstracto, ya puede ser figurativo, ya puede ser tipográfico, no importa, pero le sumaron un símbolo. Pero otra cualidad o característica que tiene este tipo de marcas es que en algún momento determinado el símbolo y el logotipo pueden separarse y pueden trabajar de manera independiente. Es decir, que en algún momento solo utilizaré el símbolo y en otro momento podré usar solo el logotipo. Es decir, que es una marca que desde el principio fue pensada bajo ese criterio. Sí tenemos un símbolo como el elemento más importante, pero la forma en cómo nos hemos diseñado nos permite separarnos del logotipo. Esa sería una de las cualidades más importantes del símbolo y logotipo. Así que recuerda. El segundo grupo de los símbolos se conoce como logosímbolo, como le dice Norberto Chávez, pero también dentro del contexto de otros diseñadores o teóricos de diseño, existe el término isólogo. Vuelvo a reiterar, no vamos a entrar en un debate de esto, porque ya te dije que algunos autores afirman que el término isólogo no existe. Entonces, un logosímbolo tiene una cualidad muy similar a la anterior porque le suma un símbolo al logotipo. Es decir, si tiene el nombre de la empresa representada con una tipografía y si le suma un símbolo. Pero ¿cuál es la característica que lo diferencia del grupo anterior? Pues básicamente es cómo ha sido construido, porque un logo símbolo ha sido construido de tal manera que el logotipo y el símbolo no se pueden separar. Es decir, que su morfología ha sido creada y construida para estar siempre juntos y en ningún momento existe la posibilidad de separarlos. Esa es una cualidad que tiene el logosímbolo y que lo diferencia del símbolo y logotipo. Y finalmente, dentro de también el símbolo solo. Y este símbolo solo es importante y es el hecho de que ya no tiene logotipo. Es decir, que de cierta manera se ha liberado del nombre de la empresa y se ha liberado de la tipografía que representaba el logotipo, quedando como único elemento de identificación el símbolo de la empresa. Creo que visualmente es mucho más evidente cómo se diferencia de los otros dos, porque ya no tiene logotipo. Pero quiero aquí resaltar un dato importante. Es poco probable
que una marca pueda ser diseñada desde el origen como símbolo solo. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque las marcas que quieren en algún momento convertirse en símbolos solos, tienen que estar mucho tiempo en el mercado como símbolo y logotipo, es decir, que sí en algún momento tenían logotipo, pero han estado tanto tiempo en el mercado que la gente ya sabe con solo ver tu símbolo quién eres. Y ha sido tanta la pregnancia de ese símbolo en la mente de las personas que como empresa podemos darnos el lujo de quitar el logotipo y ser ahora símbolos solos. Esto es algo que no va a pasar de inmediato, es algo que solo el tiempo podrá determinar, pero claro, se planifica. Es decir, que en un principio era un símbolo y logotipo, pero con esa visión de ser a futuro símbolo solo. Pero vuelvo a reiterar, serán las condiciones, será la situación, será la sociedad, el contexto, el producto, quien determine si esto se puede lograr. Por ende, no todas las marcas logran ser símbolos solos. O como otros autores le dicen, isotipos. Entonces, dentro de las marcas que hacen énfasis en el símbolo, vamos a encontrar también tres. Símbolo y logotipo o imagotipo, que son marcas que además del logotipo le suman un símbolo, con una cualidad muy importante de que en algún momento de su vida podrán separar el logotipo del símbolo. El logo símbolo o isologo también es una marca que tiene símbolo y también tiene el nombre de la empresa como logotipo. Pero su cualidad es que han sido construidas de tal manera que no se pueden separar y siempre van a vivir juntas. Y en el último caso, el símbolo solo o isotipo son marcas que han decidido eliminar el logotipo por las condiciones que se han ido dando, dejando solo el símbolo, ya que este es totalmente reconocible por la sociedad. Y vuelvo a reiterar, no todas las marcas logran ser símbolos solos. ¿Hay alguna duda sobre este grupo? ¿Se entiende cómo funcionan los símbolos, las marcas de esta categoría? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, vamos bien. Bueno, muchas gracias por escucharme. Creo que ahí vamos bien con todos. Por último, me gustaría mostrarte de manera general los 6 tipos básicos de marcas gráficas que tienes que memorizar. Logotipo puro, logotipo con fondo, logotipo con complemento, símbolo y logotipo, logo símbolo y símbolo solo. Obviamente, en alguna de estas categorías está la marca de tu empresa. La pregunta es, ¿cuál es? ¿Cuál vas a elegir? Y ojo, no tiene que ser por una elección solo de gusto personal, sino que tiene que estar bien pensado. Y bueno, justamente para ayudarte en ese proceso de pensar, ¿qué es lo que yo te recomendaría hacer? Tienes que ver muchas marcas. Por ejemplo, acá te estoy mostrando un grupo de marcas que pertenecen al rubro de los bancos, es decir, de las entidades bancarias.
A ver, míralas unos segundos y quiero que me digas de todas estas marcas, ¿cuáles son las que predominan según la clasificación de marcas en el rubro de las entidades bancarias? A ver, míralas bien, hay de todo un poquito, tal vez no están claros los bancos bolivianos, también podríamos hacer un análisis de los bancos en Bolivia, pero a nivel mundial estas son como que las marcas de bancos más reconocidas. Entonces, ¿cuál predomina? A ver, ¿quién me puede dar ahí ya su respuesta? ¿Qué tipo de marca predomina el mundo de marcas de bancos? A ver. Dicen ¿Cuál? símbolo y logotipo. Símbolo y logotipo, dice Adriana. Ok. Adriana, ¿cuál dices tú? Logotipo con complemento, porque está ahí la tipografía y también hay algunos elementos que se les ha adicionado y no tienen fondo que los sostenga las letras. Muy pocos son los que Ya. tienen ese fondo. Ok, dice logotipo con complemento. Aquí Jonathan dice logotipo y símbolo, ¿no? O símbolo y logotipo. Miren, qué interesante esto, porque de alguna manera, al ver el mundo de las marcas de bancos, sí podemos ver que hay un dominio, pero no solo de un tipo de marca. Por lo menos acá están dominando tres tipos de marcas gráficas. Es evidente que el logotipo y símbolo o símbolo y logotipo está. Lo vemos en el caso de ING, lo vemos en el caso del Banco de América, Scotiabank, Benny Mellon, bueno, varios de ellos tienen símbolo, pero también vemos logotipo con complemento, ¿no? El Banco Mifel, también vemos Credit Suisse, vemos también el BX Plus, y también vemos logotipo puro como Invex Banco, como Banregio, que son simplemente el nombre con una tipografía. Entonces, por lo menos debe haber unas tres categorías que dominan el rubro de las entidades bancarias. Y esto es bueno que lo sepas, porque si en algún momento a ti te toca diseñar una marca para un banco, tienes que saber hacia dónde ir. Y es importante que sepas cómo está marcado el rubro, ¿no? ¿Qué es lo que las empresas que ya están años en este rubro han ido definiendo a nivel gráfico? Porque ahí también es donde tú vas a entrar a competir. Pero bueno, esto es lo que pasa en el mundo de los bancos. ¿Qué pasa en el mundo de la moda? Y mira este detalle que te va a parecer muy interesante. En el caso de marcas de moda, y creo que aquí no es necesario preguntar, las marcas de moda, ¿hacia dónde se inclinan? Al logotipo puro. Así de claro, logotipo puro. Esa es la categoría de las marcas de moda. Entonces, si yo tengo que diseñar alguna vez una marca de moda, pues hacia dónde me dice el rubro que vaya, hacia el mundo de los logotipos puros. Pero tal vez alguien preguntará, ¿y qué pasa si yo hago todo lo contrario? ¿Qué pasa si yo no me dejo llevar por lo que dice la mayoría y me voy por otro lado creando una marca de otro tipo o de otra categoría? No quiere decir que no puedas hacerlo, lo puedes hacer, pero siempre tomando en cuenta los riesgos que podrías ocasionar. ¿Por qué? Porque si el rubro de la moda me dice que estas son las marcas habituales, si yo diseño una marca totalmente diferente a este rubro, ¿será que me van a identificar como marca de moda? ¿Será que van a pensar que realmente vendo moda? ¿O será que me van a confundir
con otra empresa que vende otro producto y otro servicio, porque ese otro rubro maneja el estilo que yo estoy proponiendo. Es bien interesante esto. No se trata nada más de hacer lo que yo creo que está bien y lo que a mí me gusta, sino es bueno que analices qué está haciendo la competencia y qué están determinando los líderes de este sector, porque ellos son los que ya han ido generando un estilo gráfico para sus marcas. Por ende, nosotros no podemos nadar siempre contra la corriente. Tenemos que también basarnos en estos datos. ¿Qué pasa en el rubro de los automóviles, de la tecnología automotriz? Por lo menos en este campo podemos ver un gran dominio de los símbolos. Podemos ver desde símbolos solos hasta símbolos y logotipos. Y en algunos casos, logosímbolos también. Pero sí, es evidente que el símbolo domina, a diferencia del mundo de la moda, que era logotipo. Pero tiene una razón, ¿no? Las marcas de autos tienen que crear símbolos que se puedan implementar en sus vehículos. Y esto los ha obligado a, de cierta manera, inclinarse por este tipo de marcas. Por eso también a las marcas de autos se les dice escuderías, porque son como escudos de la propia marca del auto. Es interesante, entonces, si a mí me toca en algún momento diseñar una marca de auto, nada raro pensaré en crear un símbolo para poder identificar a esa marca. Y con el tiempo, si es posible, podré eliminar el nombre y quedarme solo con el símbolo. Bueno, todo dependerá de una estrategia, todo dependerá de cómo yo planteo mi idea. Entonces, como te darás cuenta, para mí es muy importante que evalúes el rubro donde está tu empresa. Tú ya conoces quién es tu empresa, ya sabes con quién vas a trabajar. Por ende, yo te recomiendo que veas a los líderes de ese rubro, que veas qué están haciendo aquellas empresas que son las que dominan el sector. ¿Qué tipo de marcas tienen? ¿Será que domina más los símbolos y logotipos? ¿O será que se inclinan más por los logotipos? Obviamente no te estoy pidiendo que solo analices el contexto nacional boliviano, porque lamentablemente hay que decir que en Bolivia no todas las marcas están bien diseñadas. Así también es bueno que veas qué pasa en el exterior, qué pasa en otros países, qué pasa en otras ciudades, en otros lugares del mundo, justamente sobre el rubro de la empresa donde tu empresa está desarrollando su actividad. Pero bueno, observar y ver es algo que necesitamos hacer. Bueno, ya llegando a la parte final, no sé si querían comentar algo. Simón, ¿vamos bien? Te escucho. Lisa, una duda tengo sobre lo que es el imagotipo y lo que es el logotipo con complemento. Un poco me ha entrado Ya. como una duda, digamos, para ¿Cuál es la distinguirlo. duda, Keito? ¿Cómo distinguirlo, digamos, el logotipo con complemento entre el imagotipo? Prácticamente me parecieron lo mismo, digamos. A ver, te lo resumo en esta situación. Quiero que tú veas en este momento, aquí te estoy mostrando las 6 marcas. En el logotipo con complemento, céntrate en la marca Clinique. ¿Lo lees o no? Sí, sí, Ya. Ahora, en el lado derecho, concéntrate en la marca ING. ¿Lo tienes? sí. Ya. Ahora, en el caso de Clinique, si yo le quito la tipografía Clinique, porque es el principal elemento, ya que esas dos líneas son simplemente complemento, ¿qué es lo que te queda como resultado al quitar la tipografía? Dos líneas. Dos líneas.
Con esas dos líneas, ¿tú crees que la gente puede identificar que eso es Clinique? No. No. Por ende, no es un símbolo, porque el símbolo son dos tristes líneas. Por ende, no son nada, no significan nada si no tienen el logotipo. Pero vamos con ING. Si le quitamos el logotipo, es decir, el nombre o las siglas ING, ¿qué nos queda? Un león, un icono. Un león. Ahora, ¿será que la gente podrá identificar gracias a ese león que pertenece a la marca ING? Sí, probablemente sí, si es que es conocido. Exacto, probablemente sí. ¿Por qué? Porque es un elemento más icónico, más representativo, más figurativo. Por ende, es mucho más fácil que la gente lo identifique. Entonces, ahí, aunque no esté el logotipo, o sea, no está el nombre, el símbolo cumple la función del elemento representativo. Y por ende, la gente lo va a seguir identificando. ¿Se entiende ahora, Simón? Sí, licenciado. Gracias. Súper, buenísimo. Entonces, seguimos. Bueno, ya entrando a la parte final, entonces vamos a definir algunas cosas, solo como terminología, para que ustedes lo recuerden. ¿Qué es un logotipo? Porque yo he hablado mucho de logotipo. Logotipo es la manera estable en la que una institución adopta para escribir su nombre. Es decir, es la tipografía que yo utilizo para escribir el nombre de mi empresa. Por ende, un logotipo tiene que estar formado exclusivamente ¿de qué? De letras. Eso es algo que tienes que recordar. Los logotipos están formados por letras y no tienen otro elemento más. Pero, ¿qué pasa con un símbolo? ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es un signo no verbal, porque no es una palabra, no es algo que se lea, entonces es un signo no verbal que se le suma al logotipo, se le suma a la tipografía y que en determinados casos puede relevarlo. Es decir, que en algunas situaciones, si todo va bien, me quedo con el símbolo y elimino por completo el logotipo. Eso es un símbolo, un signo no verbal. Ahora, ¿de qué manera o de qué tipo pueden ser los logotipos? No te olvides, los logotipos están hechos únicamente de letras. Entonces, dice que los logotipos pueden ser tipográficos, caligráficos, gestuales, mixtos, etcétera, etcétera. Siempre y cuando sean letras. También dice que están solamente compuestos por signos propios y habituales de la escritura. En tal caso, un logotipo sabemos que está conformado por letras, pero no nos dice qué tipo de letra, porque puede ser de todo tipo, siempre y cuando sean letras. Y aquí te doy una gran variedad de marcas con estas diferencias de tipografía. IBM de tipo decorativo, Panasonic sans serif, Davidoff caligráfico, Brown sans serif, Revlon sans serif, Molenex script, Cadbury script, Pirelli sans serif, The Times serif, pero son tipografía. Por ende, están compuestos únicamente de tipografía. Y no importa qué tipo de letra, siempre y cuando sea tipografía. Eso es un logotipo. Pero los símbolos solo pueden ser de 3 tipos. No hay más posibilidades. Los símbolos solo pueden ser de 3 tipos. Icónicos, tipográficos y abstractos. Vuelvo a reiterar, los símbolos pueden ser icónicos, tipográficos
y abstractos. Y para que los conozcas, te los muestro aquí. Sheraton, ¿qué tipo de símbolo tiene? A ver, ¿quién sabe? Sheraton, ¿qué? Tipográfico. Muy bien, Daniela. ING, ¿qué tipo de símbolo tiene? Abstracto. No, porque ¿ese qué es? Es un león. Icónico. Icónico. ¿Pero qué es icónico? Porque si no recuerdas qué es icónico, también el término figurativo sirve. Icónico es igual a figurativo. ¿Y qué quiere decir figurativo? Lo más cercano a la realidad. Por ende, es un símbolo figurativo, realista. Allá hay un león. Y en el caso... Es un dibujo, o sea, como se ha dicho, más cercano a la realidad. Sí, correcto. Eso es icónico o figurativo. Lo contrario de lo abstracto. Correcto, lo contrario de lo abstracto. ¿Y Mitsubishi qué tendría? ¿Un símbolo de qué tipo? Abstracto. Abstracto. Entonces, los símbolos solo pueden ser de tres tipos. El símbolo puede ser tipográfico, el símbolo puede ser icónico o figurativo, o puede ser abstracto. A ver, recuerda en la mente cómo es la marca de Atenea. A ver, recuerda la marca de Atenea. Ahora te pregunto, ¿qué tipo de símbolo tiene Atenea? Tipográfico. ¿Cuál? Tipográfico. Tipográfico. Muy bien. Porque es una A. Aunque tiene un dibujito ahí pero más evidente está la letra A. Por eso, Atenea tiene un símbolo tipográfico. Muy bien, vamos bien. Fondo. Ojo, esto solo pasa en los logotipos, ¿no? ¿Qué es el fondo? Es la forma estable donde se puede inscribir el logotipo. Claro, es una forma cuadrado, rectangular, circular, ovalado, como quieras. Pero es una forma donde podemos inscribir, podemos colocar el logotipo. Eso es importante también que lo recuerden. ¿Y qué es un complemento? Es un agregado o adorno, si quieres también, o suplemento gráfico que puede sumarse al logotipo para reforzar alguna función, para reforzar, pero no cumple el rol de símbolo. Eso es importante. Un complemento es un agregado, es un adorno que se le suma al logotipo para reforzar alguna función, pero en ningún momento puede ser considerado símbolo. Ni los fondos ni los complementos pueden funcionar sin el logotipo. Y te lo demuestro. Aquí tienes logotipos con fondo y tienes logotipos con complemento. Pero si en un momento determinado les quitamos el logotipo, carecen de identificación y nadie sabría qué son. Si ahorita yo le muestro a alguien este círculo de color celeste, ¿será que me va a decir, eso es HP? Lo dudo. O si le muestro estas dos líneas y le digo, ¿qué marca es? Ni de chiste lo va a poder identificar. Por ende, depende mucho del logotipo para ser identificado. Nuevamente, te muestro los 6 tipos básicos de marcas gráficas que tienes que memorizar. Logotipo puro, logotipo con fondo, logotipo con complemento, símbolo y logotipo, logosímbolo y símbolo solo. Y espero que todas las definiciones que te he comentado, que te he complementado, te ayuden a reforzar más este conocimiento. Pero ¿cuál es la clave de todo esto, chicos? La clave para diseñar una marca de alto rendimiento es hacerse esta pregunta. Esta es la pregunta que vamos a tratar de responder
desde la próxima semana. ¿Qué tipo de marca necesita mi cliente? No me lo respondas ahora. Piénsalo. No te olvides que ahora tienes que decidir por alguna de las 6 categorías. ¿Cuál le conviene a tu empresa? Pregúntate, analiza y con calma iremos eligiendo con sabiduría. Muchísimas gracias. ¿Se ha entendido, chicos? Vamos bien con esto. Está bien todo, tranquilo. Se ha entendido, se ha comprendido. Como siempre, espero que me hayan escuchado y que de alguna manera todo lo que les he contado pues, se entienda bien. ¿Listo? Ahora, viene el regalo del día de hoy, arrancando un nuevo bimestre y por ende este es el regalo más grande que te puedo dar, un triste cuestionario que tiene nada más que 5 preguntas, 5 preguntitas, chicos, que puedes responder así de fácil sobre lo que te acabo de contar y vale 10 puntos. Así que este es mi regalo para el inicio del bimestre, que espero tú lo sepas aprovechar y te saques 10 sobre 10, ¿ok? Así que no me digas que no se puede porque está bien facilito. Y las preguntas están todas enfocadas a lo que te acabo de contar, ¿ya? Entonces, la actividad se va a habilitar a las 20:40. Tienes en este momento unos minutos más para poder estudiar, repasar. Te voy a dar esa chance más, pero no te olvides que a las 20:40 te conectas en la plataforma y respondes esas preguntas. Muchísimas gracias de verdad por la atención. Eso es todo por mi parte el día de hoy. No se olviden que el día jueves yo llamo lista en el Palacio de Telecomunicaciones en el evento del Innova Atenea. Allá nos vemos todos porque ya se han suspendido las clases, así que por favor, sin fallarme, ahí estaré llamando lista. Gracias, chicos. Que les vaya muy bien. Linda semana. Nos vemos. Chao, chao.